Dios bendiga a todos mis hermanos amados que de una o de otra forma pueden escuchar este mensaje. Dios bendiga a todas aquellas personas también a las cuales va a llegar este mensaje hasta la intimidad de su hogar. Qué bueno. En esta preciosa tarde vamos a meditar en un tema muy importante que se titula Dios incomparable. 8 atributos de Dios. Dios incomparable, 8 atributos de Dios. Sabemos de que Dios tiene muchos atributos, es un Dios incomparable, no hay nadie como Él. Él ayuda al ser humano si el ser humano, por supuesto, se deja. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar de los profetas mayores en el libro de Isaías, gloria al Señor, libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Búsquelo conmigo, mi amado hermano, si tiene una Biblia por ahí, ¿verdad? Saquemos la palabra del Señor y empecemos a buscar ese manantial de vida. Isaías capítulo 40, versículo 12. Dice la palabra del Señor tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Padre Celestial, a entender tu palabra en este día, a comprenderla, pero sobre todo a retenerla, Señor, y a ponerla por obra, que es lo más importante. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas y que bendigas a cada persona que va a escuchar este mensaje, a cada hermano en Cristo que va a escuchar este mensaje, bendícelo en gran manera. Yo sé, Señor, de que tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso y tu misericordia se extiende de nación en nación por todas las generaciones. Te ruego, Padre Celestial, de que tú vengas hablando en nuestra vida, a la mía primeramente y luego a la de mis hermanos. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios incomparable. 8 atributos de Dios. Fíjese bien. Dios, amados hermanos, se ha caracterizado siempre por ser un Dios vivo, un Dios que se diferencia de los supuestos, entre comillas, de los supuestos dioses que hay en este mundo. Hay gente, amados hermanos, incluso que su Dios es el dinero, su Dios es el placer, su Dios es el trabajo, etcétera, etcétera. Buscan satisfacer todos aquellos vacíos con diferentes dioses. El Dios de la droga, el Dios del sexo, el Dios de el deporte, qué sé yo, muchísimas cosas. La gente hoy en día está buscando cómo satisfacer su vida, cómo llenar su vida con un Dios de este mundo. Mas, sin embargo, en este día vamos a hablar de un Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que no hay nada imposible para Él. Por eso el tema es Dios incomparable. Y digo incomparable porque no puede compararse con nada. Dios no tiene rival, Dios no puede compararse con otra cosa, porque Dios es Dios. Dios es un Dios, es una entidad maravillosa, celestial y pura que habita en todo, hermanos. Está en todo y está con cada uno de aquellos que creen en Él, que creen en Él. Prueba de ello, fíjese bien, el profeta Isaías expresaba unas interrogantes que en realidad es de analizarlas. Interrogantes en las cuales él cuestionaba el hecho de que quién podría enseñarle a Dios, quién podía sugerirle a Dios. ¿Habrá algún humano capaz incluso de competir con Dios? No hay ninguno.
porque Dios es incomparable. De hecho, la palabra dice, oiga bien, en el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién fue? Esta es una pregunta para todos, pero ¿quién fue el que hizo eso? Para todos aquellos que creemos en Dios, pues sabemos perfectamente que quien hizo todo eso fue Dios. Él es quien creó los cielos y la tierra. Evidencia bíblica, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, e incluso parte del 3. Ahí habla perfectamente, amados hermanos, de la creación de todas las cosas. Y ahí habla acerca de cómo Dios hizo todas las cosas en el orden establecido durante 7 días. El otro texto, fíjese bien, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Podremos nosotros enseñarle a Dios algo? ¿Puede el ser humano enseñarle a Dios alguna cosa? No podemos, hermano. Si Dios es Dios, Él está en su santo trono. Él es bueno y misericordioso. Él, amado hermano, no necesita ayuda de nadie. Él no necesita de que alguien le enseñe porque Dios lo sabe todo. Luego el profeta Isaías se hace otra interrogante y dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Podremos nosotros avisarle a Dios sobre algo? No podemos, hermanos, si Él lo sabe todo. E incluso Dios es tan amoroso y misericordioso que Él incluso por misericordia, oiga bien esto, por misericordia Él escucha nuestro clamor. Él escucha, amado hermano, nuestras oraciones. A pesar de Él saberlo todo, pero sin embargo Él quiere de que usted y yo confiadamente nos acerquemos a Él y le pidamos a Él, le busquemos a Él, porque Dios es bueno. Fíjese bien, la palabra del Señor también nos habla de otra interrogante y dice, ¿quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Si Dios es justo. Él, para empezar, es el juez supremo. ¿Quién, amado hermano, le enseñó la ciencia? ¿Quién va a poder enseñarle ciencia a Dios si Dios creó todos los componentes de la tierra? Los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, son creación de Dios. Fíjese bien, o le mostró la senda de la prudencia. ¿Quién le va a enseñar prudencia a Dios si Dios es Dios y Él, amados hermanos, tiene el control de todas las cosas? Dios es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso. Él, amado hermano, de hecho, lejos de que nosotros le enseñemos a Él, Él nos enseña a nosotros. Fíjese bien. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Una nación. Hay naciones que se jactan de ser las más poderosas del mundo, pero esa nación, por muy grande que sea, por mucho ejército que sea, por muy buena economía que sea, por mucho dinero que tenga, para Dios es como una gota de agua esa nación, dice la Biblia. Amado hermano, basta con ver las noticias para darnos cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. Mírese, amado hermano, si Dios no hubiera permitido esta enfermedad, mire cuántas naciones han caído rendidas a los pies de Dios. Mire cuántas naciones, las más poderosas del continente, las más poderosas del mundo, naciones que se estimaba de que no podían caer, han caído por un virus, algo pequeño que no podemos ver. Mucha gente ha muerto, cristianos y no cristianos han fallecido. ¿Quién, amado hermano, podrá estar delante de Dios? Estos son principios de dolores. Amado hermano, para Dios nosotros, oiga bien esto, para Dios nosotros somos como una gota de agua. Las naciones son como gotas de agua. Entonces, en vista de todas estas preguntas que Isaías se hacía, gloria al Señor, y que luego él, amado hermano, revelaba y decía que todas las naciones son como gotas de agua, entonces nos surge una interrogante y es la siguiente. Bueno, si Dios es un Dios incomparable, no hay nadie que le gane y todo lo hace, entonces, ¿cuáles son los atributos de Dios?
cuáles son exactamente las características que Dios tiene, cuáles son aquellas características que Dios muestra a su pueblo, a la nación entera. Bueno, amado hermano, vamos a ver la Biblia en esta hora, así que yo le invito a que no se desprenda de la palabra del Señor. Fíjese bien, los 8 atributos de Dios. Vamos a empezar con el primero. El primer atributo de Dios es que Dios, oiga bien esto, Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Significa que el Dios poderoso está presente en todas partes. Él está presente en todas partes. Él, amado hermano, se da cuenta de cada cosa. Usted está ahí encerradito en casa y Dios sabe lo que está pasando en su casa. Y así como usted, Dios sabe lo que está pasando donde el vecino, Dios sabe lo que está pasando allá en Japón, allá en España, allá en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, esté habitado o no esté habitado, Dios sabe lo que está pasando. De hecho, fíjese bien, vamos a leer en su palabra, en el Salmo capítulo, oiga bien esto, 139. Salmo 139, gloria al Señor, y versículo 7. Vamos a leer la Biblia. Dice la palabra del Señor, oiga bien esto. El salmista expresaba lo siguiente, y él decía, Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Él preguntaba eso, ¿a dónde me iré yo de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Ahí tú estás. Si tomare las alas, oiga bien esto, del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Dios, amado hermano, por medio del salmista, nos está dando a entender de que Dios está en todas partes. Él está aquí presente conmigo en este cuarto encerrado, grabando este mensaje, pero también está ahí con usted escuchando. También está ahí, amado hermano, en su trabajo, ahí en el bus, en todo lugar, Dios está. Y el salmista David incluso decía, ¿dónde puedo huir de la presencia de Dios? No puede, no puede. Jonás quiso huir de la presencia de Dios y no pudo tampoco. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios, que es omnipresente, Él está en todas partes. Atributo número 1. Atributo número 2, Él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? De que, oiga bien esto, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Siempre en el mismo capítulo de Salmo 139, vamos a leer el versículo 1. Fíjese bien, dice la palabra del Señor. Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ojo con eso. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Oiga bien esto. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David, amado hermano, ha sido una aclaración muy interesante. Dios estaba en todo. No solo está en todo lugar, sino que Él es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Como dice en el versículo 1, Él ha examinado y Él ha conocido. Él ha conocido el sentarme, el levantarme. Él conoce los pensamientos desde muy lejos. Él ha escudriñado el andar de cada uno. Dios conoce, hermanos. Por eso yo le digo algo, amado hermano, no pensemos que podemos engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Dios sabe lo que usted y yo estamos pensando. Dios sabe lo que usted y yo estamos sintiendo. Por tal motivo, usted y yo no podemos engañar a Dios.
Por eso, amado hermano, otra característica de Dios, otro atributo es que Él es omnisciente. Este sería el segundo atributo. El tercer atributo de Dios es que es omnipotente. ¿Y qué significa omnipotente? Que Él es todopoderoso y tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad. Para eso, amado hermano, vamos a ir a Jeremías, gloria al Señor. Libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y versículo 17. Jeremías 32, 17. Dice la Biblia, oiga bien esto. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén, qué bueno. No hay nada que sea difícil para ti. Fíjese bien, amado hermano, hay una aseveración muy interesante en este texto de Jeremías 32, 17. Cuando dice la palabra, oh Señor Jehová, es algo exclamativo. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder. Y eso es evidente, hermano, porque Dios hizo las cosas con un gran poder. Dios hizo las cosas mandándolas, amado hermano, a hacer por medio de su voz, por medio de su santo poder. Él, amado hermano, afirmó los cielos y la tierra. Él afirmó, amado hermano, todas las cosas que nosotros podemos ver. El Dios de los cielos es el creador. Es el Dios poderoso que hizo todas las cosas. Es el creador de los cielos y de la tierra. Él es santo y Él, amado hermano, lo hizo. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, mi amado hermano. Cambiando un poquito de tema, la gente ha dicho de que tu enfermedad no tiene cura. No te preocupes, la Biblia dice que para Dios no hay nada difícil. Si tú crees en el Señor, Dios va a sanar esa herida, Dios va a sanarte de esa enfermedad, Dios va a sacarte de ese problema, porque la Biblia dice de que no hay nada difícil para Él. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios, que es el tercero del que estamos hablando, es que Dios es omnipotente, Él es todopoderoso y tiene toda autoridad. Gloria a Dios. El cuarto atributo de Dios, gloria a Dios, el cuarto atributo de Dios es que Dios es trascendente. Es trascendente, gloria al Señor. ¿Qué significa trascendente? Que es diferente e independiente de su creación. Es decir, amado hermano, que la creación que Dios hizo no se parece en nada a Él, gloria al Señor. Y por una sencilla razón, fíjese bien, el hombre nace, crece, se reproduce, se desarrolla y luego muere. Envejece y muere. Pero, amado hermano, Dios no es así. Él está presente. Él es diferente, es una entidad espiritual, gloria al Señor. Es un ser de luz, es un ser de verdad, es un ser santo, 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 3 veces santo. Fíjese bien, en Isaías, gloria al Señor. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías, gloria al Señor, capítulo 6. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Isaías 6:1. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Oiga bien esto, toda la tierra está llena de su gloria. No un pedacito, no una sola nación, un solo lugar, no. Dice la Biblia, toda la tierra. Y si leemos más detenidamente el versículo 1, Isaías 6:1, dice la Biblia, oiga bien esto, que el Señor estaba sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima había serafines. O sea, estamos hablando, amado hermano, que Dios es un rey.
Dios es un rey, es trascendente. Sus características son muy diferentes, muy diferentes. Los dioses de este mundo, amado hermano, están en templos hechos por manos de hombres. Pero el Dios a quien alabamos es un Dios que está en los cielos, donde está su trono, donde hay ángeles que le rinden homenaje y dicen día y noche: santo, santo, santo. Santo es el Señor. Por eso este cuarto atributo es muy importante, porque habla acerca de la trascendencia de Dios, o sea, lo diferente que Él es de nosotros y de su creación. Atributo número 5, Dios es eterno. Dios es eterno. Es decir, que Él, amado hermano, está de siglo en siglo, de eternidad en eternidad. En el libro de Salmo, gloria al Señor, en el Salmo capítulo 90, versículo 1 y 2, vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 90, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, oiga bien esto: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Alabado sea el Señor. Se da cuenta, amado hermano, cómo el salmista revela algo muy interesante. Muy interesante. De hecho, amado hermano, en este caso fue Moisés. Porque si usted mira en el subtema arriba del Salmo, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. La oración de Moisés, varón de Dios. Fíjese bien. Moisés, amado hermano, él era alguien de que tenía una intimidad cercana con Dios. Y él revelaba estas palabras que fueron plasmadas en el libro de los Salmos. Dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amado hermano, las generaciones pasan, las modas pasan, todo eso pasa, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre permanece la voluntad de Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no cambia, Él permanece para siempre. Él es eterno. Este es el quinto atributo de Dios. El sexto atributo de Dios es que Dios es inmutable. Es decir, esto significa de que no hay ningún cambio en Él. Salmo 102, 26. Salmo 102, 26. Dice la palabra del Señor tal y como está escrita. Oiga bien esto. Salmo capítulo 102, versículo 26. Dice la Biblia: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aleluya. Amado hermano, Dios no se acaba, Dios no envejece. Él, amado hermano, es inmutable. Él no cambia. El ser humano en la mañana dice una cosa y en la tarde ya estamos pensando hacer otra cosa. El ser humano es así, es cambiante en decisiones, pero Dios no cambia. Él se mantiene firme, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Dios, amado hermano, Él no cambia. Él no cambia de padecer, Él no cambia de opinión, Él se mantiene firme en lo que Él ha decidido, en lo que Él ha pensado. Dios no cambia para nada. Él, amado hermano, se mantiene firme en lo que piensa, en lo que dice. Amado hermano, y por eso la Biblia dice esto: ellos perecerán, dice, el ser humano perece, mas tú permanecerás. Y todos ellos son como una vestidura que envejece. La ropa con el tiempo, mamá, se hace viejita. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, decía el salmista. Tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los años de Dios se mantienen firmes. Los años de Dios, amado hermano, ¿cuáles años? Si Dios vive en la eternidad. Él, amado hermano, es inmutable. Él no cambia. Sigue siendo lo mismo el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor y Él mismo permanece para siempre. Gloria al Señor. Entonces, el sexto, gloria al Señor, atributo de Dios es que Él es inmutable. El séptimo atributo de Dios es que Dios es perfecto y santo. Es decir, que esto significa que Él es íntegramente
sin pecado y justo, sobre todo. Él es justo. Levítico 11:44. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el libro de Levítico, capítulo 11, gloria a Dios, Levítico 11, gloria al Señor, 44. 11:44. Dice la Biblia: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Santificarse cada día. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Pero fíjense bien la esencia de este texto. La Biblia dice: y seréis santos porque yo soy santo. Entonces el Dios que alabamos es perfecto, es santo, es misericordioso, amado hermano. Él es un Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Es un Dios perfecto. La integridad de Dios es maravillosa, amado hermano. El ser humano no es íntegro. Hoy podemos estar bien y mañana podemos fallarle a medio mundo. Amado hermano, el ser humano es cambiante, es constante, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Por tal motivo, en este día nosotros hablamos de esto. Dios es perfecto y santo, y este es el atributo número 7. Ahora bien, para ir terminando, el atributo número 8 de Dios es que Dios es trino y uno a la vez. Es decir, es que Dios, amado hermano, es representado por 3 personajes principales: por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ese es el octavo atributo del Señor. Dios, amado hermano, es representado por 3 divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Evidencia bíblica de lo que hablamos, por supuesto. Vámonos al libro de Mateo, gloria al Señor, 28:19. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Fíjese bien, dice la Biblia: por tanto, el Señor les decía a sus discípulos y a todos los que lo rodeaban: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? ¿De Jesús? No. Dice la Biblia: ¿en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo, que es Jesucristo, y del Espíritu Santo. Esta prácticamente es la fórmula para el bautismo, pero este es un tema para otra ocasión. Fíjese bien: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos en el versículo 19 que el Señor claramente menciona a los 3 personajes principales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Luego tenemos, por ejemplo, en 2 de Corintios, libro de 2 de Corintios, en el capítulo 13, 2 de Corintios, capítulo 13, gloria al Señor. Fíjese bien. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice la Biblia: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto era algo que el apóstol Pablo estaba revelando. Era algo, amado hermano, que debe llamarnos la atención. El apóstol Pablo menciona a los 3 personajes, menciona a las 3 divinas personas, que en este caso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la hora de despedirse en la carta a los Corintios. Y él dice: la gracia del Señor Jesucristo, o sea, ¿quién es? El Hijo. El amor de Dios, ¿quién es Dios? El Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Nuestro Consolador. Sean con todos vosotros. Amén. Qué bueno. Aquí se menciona prácticamente cómo Dios está dividido en 3 personajes que cada día nos ayudan a seguir adelante. Fíjese bien. El último texto, Primera de Pedro 1:2. Gloria al Señor. Primera de Pedro, gloria a Dios, 1:2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu
para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, en otras palabras, estamos viendo cómo el apóstol Pedro, por medio de esta carta universal a todas las iglesias y a todos aquellos que leen esta carta, vemos cómo Pedro se presenta. Y él se presenta, amados hermanos, exponiendo su fe en los tres personajes que estamos hablando: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Oiga bien esto, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, dice. De Dios Padre, o sea, nuestro Dios, en la santificación del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Nuestro Consolador, el que nos ayuda para obedecer, que es lo importante para el ser humano, y ser rociados por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo del Dios viviente, del que habla San Juan 3:16. 2 puntos, gracia y paz os sean multiplicadas. 3 textos, y hay muchos más, hermano, pero por tiempo no vamos a hablar de todos, sino que hay 3 textos que hablan de este octavo atributo que tiene Dios, que es ser un Dios trino, o sea, un Dios dividido en 3 personas celestiales, que en este caso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor bendito, por habernos enseñado en esta tarde los 8 atributos de Dios, los 8 atributos tuyos y lo incomparable que tú eres. Gracias, Señor, por ser omnipresente, por ser omnisciente, por ser omnipotente, por ser trascendente. Gracias, Señor, por ser eterno, por ser inmutable, por ser perfecto y por ser trino y a la vez uno, Señor. Gracias por todos esos atributos que tú por misericordia, Señor, has permitido que el ser humano conozca. En esta hora, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas a cada uno de todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, esta pequeña enseñanza en esta hora. Quiero preguntar si hay alguien que quisiera reconciliarse con Dios, si hay alguien que quisiera entregarle su corazón al Señor, pues hoy es el día. Si alguien se quiere reconciliar con Dios, pues podemos hacerlo en esta hora. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy y me reconcilio contigo. Te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Sigamos adelante.